Buenos días, bienvenidos a el último repaso de la lección de este trimestre que se llama Un Paso de Fe. Es la lección número 13. Vamos rápidamente al versículo de memoria que lo encontramos en Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Durante este trimestre aprendimos muchas cosas importantes para aprender a testificar. Aprendimos métodos, aprendimos estrategias, motivaciones, aprendimos muchas cosas. Pero en última instancia, tenemos que hacer como el ejemplo de Jesús. Tenemos que también dar un paso de fe. Podemos testificar de muchas maneras. Podemos emplear nuestros talentos para la obra de Dios, nuestro tiempo, todos nuestros esfuerzos. Pero el que tiene la última palabra para esas personas es Dios. Porque el plan que Él tiene para ellos, nosotros no lo sabemos. Únicamente somos unos ayudantes, unos siervos de Él. Pero el trabajo de la obra de hacer, convertir a otras personas, de llamar a otras personas, el esfuerzo que hacemos, el tiempo que dedicamos, eso es lo que realmente vale la pena para la predicación. Durante esta semana aprendimos acerca de esto, vimos la historia de Jesús, vimos historias de Pedro, de Juan, de Mateo, de Pablo. Vimos cómo el Señor permite que las personas participen junto con Él en este trabajo poderoso. Entonces es muy importante que en esta última lección nosotros nos quedemos con este poderoso mensaje. Necesitamos ver las cosas, necesitamos ver a las personas con los ojos de la fe. Y esto es lo que aprendimos esta semana. Vamos rápidamente al primer versículo, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este versículo es uno de los más sorprendentes que podemos encontrar en la Biblia. Ahí nos damos cuenta de cómo el Señor tuvo que dejar todo lo que tenía, el trono celestial, descender a esta tierra, no solamente como Dios, porque hubiese sido muy sencillo de bajar como un ser todopoderoso, un ser sobrenatural que convirtiera y hiciera obras maravillosas, pero Él no lo quiso hacer así. Él quiso identificarse con su raza humana, así que bajó como un ser humano, pero bajó también todavía un poquito más abajo. Dice que se hizo siervo de la humanidad. Se hizo siervo incluso hasta la muerte. Ni siquiera nació como un hombre eminente, sino como un humilde servidor, el hijo de un carpintero, alguien que muchas personas no daban nada por él. En realidad era él Dios mismo. Aún dio un paso más porque se sometió su voluntad completamente a la voluntad de Dios, que lo llevó incluso a entregar su propia vida de manera voluntaria por nosotros. Si nosotros no podemos ser sorprendidos, ni podemos ser contagiados de ese impulso que el Señor Jesús nos mostró al venir a esta tierra a identificarse con estos seres humanos pecadores, entonces creo que no podemos hacer nada más para que podamos entender. Tenemos que aceptar que Jesús hizo una obra maravillosa, que Jesús está rigiendo nuestras vidas. Por este amor abnegado, entonces, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, según Filipenses capítulo 2, versículo 9. Pero su mayor alegría, escuchen muy bien, esto lo dice la lección, no fue la exaltación obtenida, el hecho de ganarse el lugar por haber rescatado a esta humanidad. Eso no era lo importante. Además, no era ganarse la humanidad, recuperar a la humanidad, ¿verdad? Sino que al final, como dice Isaías 53, 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El Señor Jesús vino a hacer una obra maravillosa y fue un triunfo total. Un triunfo total. Nada puede deshacer las obras que Cristo hizo por el ser humano. Nada. Por más que el enemigo nos quiera poner presión, nos quiera hacer sentir mal con estas cosas que están pasando, con la maldad, con las dificultades que existen, nada de eso sobrepasa el enorme sacrificio que hizo Jesús por la humanidad. Y eso va a ser contado por toda la eternidad. Incluso nosotros mismos que hemos sido rescatados del pecado, todavía no alcanzamos a entender ese enorme sacrificio, ese amor que Él tiene por nosotros. Así que en este momento lo que necesitamos es aceptar por fe que Cristo ha hecho su obra. Y entonces al seguir nosotros los pasos de Jesús, al seguir
esa motivación que él tuvo por amar a su humanidad, nosotros vamos a tener un nuevo significado para nuestra vida y para nuestra testificación. Así que ese es el primer paso. Acepta que Jesús hizo algo maravilloso por ti y por mí y también está presto a rescatar a aquellos que nosotros llevemos el mensaje de salvación. Vamos a ver cómo lo entendieron esto los discípulos. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 20. Dice aquí, ellos entonces, dejando al instante sus redes, le siguieron. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, escogió a la gente que quizás no pensáramos que fueran aptos para la obra. A veces pensamos que para hacer una obra de evangelismo necesitamos tener mucho conocimiento, necesitamos tener grandes talentos, necesitamos tener dinero, quizás alguna instrucción académica. Pero durante este trimestre aprendimos que no, que solamente necesitamos tener la voluntad de servir. En este ejemplo de Mateo 4 encontramos a 3 de los apóstoles. Ellos eran pescadores. Ellos habían conocido a Jesús, incluso menciona el autor de la lección que tenían quizás más de un año de conocerlo, pero no habían hecho todavía el compromiso de seguirlo. Cuando Jesús les pide entonces que lo sigan, que dejen sus redes para ser los pescadores de hombres, esos que ya habían conocido a Jesús, que ya habían tratado de entender un poco de su obra, ahora hicieron algo especial, hicieron un acto de fe. ¿Qué hicieron? Dejaron todas sus comodidades, dejaron su zona de confort. Ellos podrían haber dicho, bueno, voy a seguir siendo pescador, voy a formar mi familia, mis hijos van a seguir en el oficio, quizás más adelante pueda ser rico, no sé, poner una pescadería, cualquier cosa que ellos pudiesen planear, lo podían haber hecho. Pero ellos decidieron escuchar la voz de Jesús y entonces seguirlo. ¿A dónde? Eso es lo más curioso, que Jesús no tenía todavía el plan, mostrarles el plan completo. Ellos tenían que irlo aprendiendo paso a paso. Y el primer paso era solamente seguir a Jesús. Yo imagino la primera noche de esos discípulos cuando dejaron sus casas y empezaron a caminar con Jesús por esos senderos. Durmieron a la intemperie la primera noche. Quizás alguno de ellos todavía dudó, ¿será que hice lo correcto? ¿Será que realmente dejé todo mi bienestar por seguir a este hombre? ¿Será que ese hombre realmente es el Mesías? Así como los discípulos, nosotros también a veces tenemos dudas. ¿Será que el Señor realmente te sirvo para algo? ¿Será que yo pueda hacer algo especial, algo extraordinario, como dice la lección, como dice el hermano que ha estado predicando en este YouTube todo el tiempo? ¿Será que realmente soy apto para esta obra? Déjame decirte que así como Jesús vio en esos pescadores y en esos hombres sencillos un enorme diamante poderoso, era un pedazo de carbón solamente, pero se convirtió en un diamante esplendoroso para su obra. Así también Jesús te considera a ti como un diamante en bruto. Está empezando a hacer tu obra en ti. Está poniendo todo su esfuerzo para que tú aprendas, para que tú te afiances en su obra. Pero Él sabe cuál es el paso final, cuál es el destino final al que vas si lo sigues. Porque eso sí tenía muy claro Jesús su misión. Sabía a dónde iba y sabía que necesitaba esos discípulos para predicar lo que ellos tenían que ver. Así que tú también, que ahora eres testigo de Jesús, no tengas miedo. Tienes que dar ese paso. Muchas personas en la iglesia, es una estadística que estaba escuchando esta semana, muchas personas en la iglesia, dice que casi el 80% de esas personas no participan en la obra de la predicación, de compartir el evangelio. Son ese grupo de personas que se dedican a estar sentados en la banca, que sí les gusta ir a la iglesia, les gusta orar, les gusta participar en la escuela sabática, les gusta quizás predicar en un momento dado que lo inviten alguna vez, les gusta ir a las reuniones, pero solamente no arde en ellos el deseo de compartir con otros, de traer otras personas, de compartir con su familia, con sus amigos. No hay ese deseo. El 80% de las personas, ¿se imaginan? Yo no creo que sea así. Yo creo que mi iglesia está llena de testificadores, está llena de gente poderosa, de gente de fe que desea realmente el bien de los demás. Y eso es lo que ve Jesús en las personas y lo que ve Jesús en ti. Así que si tú piensas que vas a poder alcanzar la salvación estando sentado únicamente en la banca, después de este trimestre ya no puedes pensar así. A partir de ahora tienes que levantarte y salir y encontrar a las personas que Dios quiere que encuentres. Pero tienes que tener esa voluntad que esos apóstoles tuvieron, de dejar sus cosas y seguir a Jesús. Nosotros también entonces esperamos y queremos vivir para algo que valga la pena, para un propósito más grandioso. Los resultados, hermanos, puede ser que no los veamos aquí.
Y eso es algo real. Puede que hagamos muchos esfuerzos por predicar y hagamos mucha obra misionera y quizás no veamos a las personas que se bautizan. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que el Señor sabe lo que estás haciendo por Él. El Señor sabe lo que estás haciendo por su obra, por su pueblo. Y al final Él te va a recompensar. Fíjense lo que decía Pablo en 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. De todas las personas que pudo escoger Jesús para hacer su obra, para continuar su obra de predicación, Pablo quizás era uno de los que menos esperaríamos que lo usara, porque era perseguidor de los cristianos. A pesar de todo su conocimiento, de toda su educación, Pablo vivía en el error. Era enemigo de Jesús, pero a él Jesús lo tomó entre sus brazos. Lo más maravilloso que le pudo pasar a Pablo es haberse caído de ese caballo. Cuando él se cae y se encuentra cara a cara con Jesús, entonces la vida de Pablo fue transformada. A partir de ahí comenzó realmente a vivir. Ahora tenía un propósito. Ya su propósito no era perseguir a los cristianos. Ahora su propósito era salvar a las personas. Así como Pablo es un ejemplo de aquellos que nadie, excepto Jesús, elegiría como evangelistas. ¿Tú crees que ahí a tu lado, en la banca de tu iglesia, hay personas que tú piensas que jamás van a poder hacer una obra? Además, puede ser que tú también pienses que no puedes. Pues Pablo fue el mejor evangelista que pudo usar Jesús para su obra. ¿Sí? En una de las predicaciones que estudié durante esta pandemia, estaba aprendiendo que las epístolas de Pablo se convirtieron en el canon del Nuevo Testamento. Y cuando se encontraba un documento que tenía la firma de Pablo, por decirlo así, se consideraba como exclusivamente palabra de Dios. De tal manera reflejó Pablo los conocimientos, el entendimiento de lo que Dios hacía en su vida, que todas sus palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y ahora fue lo que formó casi todo el Nuevo Testamento. ¿Se imaginan? Por un hombre tan valeroso como él, un hombre tan importante como él, pudo decir al final de sus vidas, al final de sus días, así como nosotros quisiéramos decir también algún día, que él ha peleado la buena batalla, ha acabado la carrera y ha guardado la fe. La gracia de Dios transformó su corazón y se entregó de lleno a contar con otros, a ayudar a otros, a traer a otros y mostrar las maravillas que Dios había hecho en su vida. Desde su encuentro con Jesús, Pablo nunca dejó de mirar hacia la meta. Dedicó toda su vida a la predicación del evangelio. ¿Tienes una meta? Predica el evangelio. ¿Quieres un lugar a donde ir? El cielo es el límite. ¿Quieres hacerlo? Necesitas tener esas ganas de hacerlo. Fíjense nada más. Podemos orar muchas cosas, podemos aprender muchos métodos, podemos pasarnos horas estudiando la palabra de Dios. Pero a fin de cuentas, lo que va a motivar a las personas a hacer la obra misionera es esa sensación que hay en su corazón de decir, bueno, yo tengo que hacer algo, algo me falta. Siento que no estoy haciendo todo para lo que fui llamado. Si tú empiezas a sentir eso, entonces es el Espíritu Santo que está haciendo una obra. Si tú empiezas a sentirte incómodo en la banca, sientes que ya te duele la espalda de estar sentado todo el tiempo y ahora quieres hacer algo y aún con miedo lo vas a hacer, entonces el Señor está haciendo ya el proceso de transformación. Si al contrario, tú no sientes absolutamente nada y escuchas esta predicación y lees la lección y lees la Biblia y así como la leíste, la cerraste y no pasa nada en tu vida, entonces cuidado, estás en peligro de muerte. Necesitas encontrar la motivación que hace que las personas se conviertan en instrumentos poderosos para Dios. Por eso, vamos a seguir el consejo que dio Jesús a los apóstoles. Vamos a Juan capítulo 21, versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí hay un caso muy especial. Me estoy enfocando mucho en las personas que no tienen el interés de hacer la obra misionera. Ya hablamos mucho de ellos. Pero ahora tenemos el grupo de personas que sí quieren hacer su obra misionera, que sí quieren participar, pero ¿saben qué? Hay algo que se les impide. Hay un pecado arraigado, hay algo que están haciendo que les impide hacer la obra. Yo mismo tengo ese problema también. Hay algo que nos impide hacer la obra.
Para ellos estas palabras son muy interesantes. Aquí estamos en el caso de Pedro, que se le conoce incluso como un gran traidor, porque lo negó 3 veces. Pedro había cometido un pecado terrible, había negado a Jesús 3 veces. En Marcos 14, 66 a 72 encontramos esto. Se sentía incapaz de seguir hablando a los demás de Jesús. Imagínense qué chasco. Ese hombre que había sido tan impetuoso, que había caminado incluso en el mar, en las aguas. Ese hombre que incluso quería defender con su propia vida a Jesús. Ahora, frente a toda la multitud, lo había renegado. Y era conocido como un rebelde porque no quería nada con Jesús. Aún con ese sentimiento de culpa, Jesús tenía estas palabras. Realmente Pedro necesitaba reencontrarse con Jesús. Pero Jesús conocía entonces el corazón de Pedro y sabía que seguía amándolo. Yo sé, hermano, que tú quizás quieres hacer la obra, pero sientes que hay hábitos que te están impidiendo hacerlo. Hay algunos problemas familiares que no te dejan. Hay algo que tienes en tu corazón o que estás haciendo algo que piensas que ante los ojos de Dios es pecaminoso y no vas a hacer tu obra. Déjame decirte que Jesús te ama. En la condición en la que estás, Jesús te ama y te quiere usar. Tienes que acercarte, tienes que entregarte a Él. A diferencia de Judas, que no quiso regresar a Jesús, Pedro sí regresó a Jesús. Pedro pudo realmente recapacitar y regresar y retomar el paso para seguir la obra que el Señor tenía preparada para él. Junto a la reconstrucción de su confianza, Jesús le dio a Pedro una misión, que era pastorear a su iglesia y predicar el evangelio. En definitiva, él tenía que mostrar su amor en acción. Ya eres perdonado. Te perdoné 1, te perdoné 2, te perdoné 3 veces. Ahora quiero que hagas una obra más poderosa todavía. Quiero que apacientes mis ovejas. Nosotros somos testigos. Nosotros somos los llamados para hacer la obra de reconciliación con la humanidad. Hay personas que están muriendo en el pecado. Personas que están perdidas completamente. Tú, con todo tu pecado, tú estás llegando a la iglesia, tú estás participando, estás estudiando, estás escuchando estos videos. Eso quiere decir que amas profundamente a Jesús. Y como lo amas, entonces tienes que afianzarte junto con Él y emprender nuevamente el camino para su obra. Mientras más ocupado estés en la obra de predicación, mientras más esfuerzo hagas en compartir con otros el evangelio, déjame decirte que esos pecados poco a poco se van a ir olvidando. Esos pecados ya no van a ser más, que esos malos hábitos ya no van a regresar, pero tienes que estar ocupado en una misión. Y si tu misión más importante en estos momentos es predicar el evangelio. Puede ser que hayas fallado desesperadamente a tu Señor. Es posible que hayas negado por tus acciones más de una vez. La buena noticia es que la gracia todavía está disponible para ti y para todos los que quieran aceptarlo. Por eso, en la parte medular de esta lección encontramos estas palabras de 1 de Juan 3:16. Acompáñame. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Nadie dijo que testificar sea fácil. Nunca en ninguna de las 3 lecciones dijimos eso. Dijimos que hay que hacer la obra de testificar. No es fácil. Incluso, a veces testificar también implica sacrificios. Los más básicos para testificar tienes que usar tiempo. Tiempo que quizás tú pudieras dedicarlo a otros menesteres. Ahora tienes que dedicarlo a la predicación del evangelio. Puede que necesites dinero, recursos económicos para comprar una revista, para comprar un libro, para materiales, llevar una despensa. Necesitas invertir. Quizás te querías comprar algo especial y ahorrabas, pero no, decidiste usarlo para la obra. Son sacrificios, son básicos, pero ¿saben qué? Según todos los testimonios que hemos encontrado en el Nuevo Testamento, seguir a Jesús también puede implicar en un momento dado de tu vida sacrificar tu propia vida. Pedro fue transformado por Dios, fue llevado, fue moldeado por Dios, por Jesús, y hizo una obra extraordinaria. Y se le puede decir que es el fundador de todo el mensaje más poderoso que Dios tiene para la humanidad. Pero Pedro, al final de sus días, fue apresado, fue llevado a la cárcel. Y no solamente eso, fue llevado al patíbulo. Y cuando iba a ser sacrificado como Jesús en la cruz, colgado, clavado, ¿saben qué hizo? Dijo, no, yo no merezco morir como mi maestro. Así que él decidió morir
crucificado boca abajo. Hasta ese punto llegaba el amor de Pedro por Jesús, hasta entregar su vida, menospreciar su propia vida por llevar el mensaje de salvación. En realidad, cuando entramos en compañía de Jesús y cuando estemos con Él en el cielo y cuando veamos a todas las personas que ayudamos a encontrar a Cristo, vamos a darnos cuenta de que ni el tiempo, ni el dinero, ni las posesiones, ni nada de lo que tenemos, ni nuestra propia vida era tan trascendental como la obra que Dios hizo por nosotros. Vamos a tener toda la eternidad para disfrutar de los frutos de ese trabajo. Es algo maravilloso, ¿no crees? Es algo hermoso que debe de arder en tus corazones. Algún momento dado Dios quiera que sacrifiques algo. Él no quisiera, pero a veces es necesario porque es algo que en nuestra vida necesita desarraigarse y necesitamos entregarnos completamente a Jesús. Así como los apóstoles no estimaron entregar su propia vida, así tú también debes estar dispuesto en un momento dado a hacerlo. Sabemos que los tiempos del fin están cerca. Hemos escuchado muchas predicaciones durante esta pandemia y vamos a seguir escuchando más. Pero los eventos del mundo así nos lo indican. Pero ¿saben qué? Entre más cerca estemos del encuentro con Jesús, más fuerte debe ser nuestro fervor de predicar el evangelio, de no dejar ninguna oportunidad pasar para llevar a otros. Si durante esta lección tú sentiste ese deseo, alabado sea el Señor, el Espíritu Santo está haciendo tu obra. Yo sé que así sea. Yo sé que así muchas personas han sido tocados por el Espíritu Santo. Vamos a terminar con esta declaración del Espíritu de Lucía en Hechos de los Apóstoles, página 437. Después que descendió el Espíritu Santo, cuando los discípulos salieron a proclamar al Salvador viviente, su único deseo era la salvación de las almas. Se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos. Eran compasivos, considerados, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio por la causa de la verdad. En su asociación diaria revelaban el amor que Cristo les había enseñado. Por medio de palabras y hechos desinteresados, se esforzaban por despertar ese sentimiento en otros corazones. El fin de este curso es este: ama a Dios, ámalo con todas tus fuerzas. Haz que todo lo que todo tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tus talentos, todo lo que tengas esté al servicio de Dios. Ocúpate en esa obra. No dejes de testificar en cualquier oportunidad que tengas, que no haya ni un familiar en tu casa, no haya ningún familiar dentro de tu entorno que no haya escuchado de Dios, que haya escuchado de tu boca ese testimonio poderoso, que no haya ningún vecino que no sepa que en este lugar vive un verdadero cristiano, que no haya ningún amigo del trabajo que no sepa que tú amas a Dios, que no haya ningún desconocido al cual te tocaste la puerta que no te haya recibido una publicación, que no haya recibido algo especial que tú le llevaste. Haz todo el esfuerzo. Hay muchas formas de testificar. Hazlo. De verdad que vale la pena. Vale mucho la pena. Quizás no lo veas en esta tierra. Quizás te frustres en un momento dado. Quizás te sientas mal. Quizás las personas te rechacen una y otra vez. Pero ¿sabes qué? Jesús jamás te va a rechazar. Jesús va a estar ahí a tu lado. Jesús te va a abrazar con su mano poderosa. Jesús te va a levantar cuando estés en el cielo y te va a llevar ante todos los mundos conocidos y va a decir: este hijo amado hizo una obra extraordinaria y quiero que lo escuchen. Y también durante la eternidad vas a dar testimonio de todo lo que hiciste en favor de Dios. ¿Quieres hacerlo? Esta semana ya no hay reto. El reto es que salgas, te levantes y vayas a testificar. Y que el Señor y el Espíritu Santo te acompañen en su obra. Quiero orar por ti. Gracias a todos los que opinaban durante este trimestre. Viene una nueva lección y vamos a ver temas muy distintos. Pero en estos momentos quiero que esta oración llegue a tu corazón. Y si tú quieres seguir haciendo la obra de testificar, si no has empezado, quieres empezar, esta oración es para ti también. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Gracias te damos por la bendita oportunidad que nos diste de testificar, de poder aprender cómo llevar a otros a los pies de Jesús. Aquí hay un grupo de personas que están escuchando tu palabra y ellos en su corazón arden el deseo de cumplir la misión que tú les has encomendado. Por favor, condúcenos a cada uno de nosotros. Danos la oportunidad de encontrarnos personas con las cuales podamos testificar. Pero sobre todo, si no vemos sus frutos en este día, danos que podamos tener ese salto de fe, que podamos ver con los ojos que tú ves y quizás en la eternidad
nos encontremos junto con todos los redimidos y podamos abrazarnos y vivir juntos en armonía por toda la eternidad. Quédate con mis hermanos, quédate con mis amigos y bendícelos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Sigan participando en la obra de predicar. Suscríbanse a mi canal. Tenemos más sorpresas para ustedes. Viene un nuevo trimestre con una lección muy, muy especial. Estemos atentos para lo que sigue. Que Dios nos bendiga a todos.